Hola, segundo, ¿cómo andan? Espero que todo muy bien, quedándose en casa y cuidándose mucho. Esperando que pronto nos volvamos a ver. Bueno, esta clase nos encuentra para seguir viendo un poquito de qué se trata ese tema de los números enteros. En realidad, para seguir conociendo un poquito más a los números enteros. Ya la clase pasada habíamos hablado un poquito de ellos, dijimos que bueno, eran los números naturales que le agregábamos sus opuestos y el cero, y dimos algunas situaciones en las que nosotros podríamos pensar en los números enteros en la vida cotidiana. Lo que vamos a hacer hoy es ver a los números enteros, recuerden que este era el simbolito, una Z de los números enteros, y ubicarlos en la recta numérica. En matemática, nosotros ordenamos de alguna manera todos los números que tenemos. A los números naturales, nosotros ya sabíamos cómo los ordenábamos. Ahora vamos a ubicar en la recta numérica estos números enteros porque nos van a permitir ver y entender mejor otras cosas que vamos a ver más adelante. La recta numérica en matemática la hacemos de una manera horizontal, así, con flechita, porque esto quiere decir que la recta sigue, pero bueno, nosotros no tenemos lugar para seguirla. Es infinita la recta numérica. Acá al costadito le vamos a poner el simbolito de los números que vamos a representar en esta recta. En este caso vamos a representar los enteros. Si hubiéramos puesto solamente, si hubiéramos ubicado los naturales, le hubiéramos puesto la n de los naturales. Para los números enteros teníamos el 0 por un lado, luego a la derecha del 0 vamos a ubicar los números naturales, que recuerden que eran los que usábamos para contar, y de esta manera nos elijamos hasta algún valor. Bueno, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y sigue el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, y nunca acaba. O sea, la cantidad de números naturales son infinitos. La manera de indicar el infinito es esta, más infinito. Porque los números naturales son positivos y siguen hasta el infinito. Entonces, a la derecha del 0 tenemos los números naturales. O también podemos llamarle a los números naturales números enteros positivos. Y los enteros positivos los podemos simbolizar así. La Z y un más acá. Entonces, los que están a la derecha del 0 son los enteros positivos o los naturales. A la izquierda del 0 vamos a tener a los opuestos de los naturales. Es decir, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, y también así podríamos seguir hasta el infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 100, menos 1.000.000. Podemos seguir. Como podemos seguir hasta el infinito, acá también vamos a poner de la misma manera que acá, pero en vez de más infinito vamos a poner menos infinito, porque ya son números negativos. A estos numeritos de acá, como a estos los llamamos enteros positivos, a estos también los podemos llamar enteros negativos. Y lo podríamos simbolizar de esta manera, z y un negativo ahí. Entonces, en la recta numérica tenemos al 0, que no es considerado ni un número positivo ni un número negativo. A la derecha del 0 tenemos los naturales o los enteros positivos. A la izquierda del 0 tenemos los opuestos de los naturales o los enteros negativos. ¿Sí? Importante cuando uno dibuja una recta numérica y ubica los números enteros en la recta numérica, lo siguiente. Siempre los espacios entre las unidades tienen que ser iguales. Es decir, las distancias que hay entre unidad y unidad deben ser iguales. Eso da la idea de una escala. Por ejemplo, si entre el 0 y el 1 yo dejo 1 centímetro, entre el 1 y el 2 tengo que dejar 1 centímetro, entre el 2 y el 3 la misma cantidad de centímetros. Estaría mal que yo, por ejemplo, dibuje una recta numérica, acá ponga el 0, acá ponga el 1 y, por ejemplo, acá ponga el 2. Esto está mal.
Si entre el 0 y el 1 dejé este espacio, entre el 1 y el 2 también tengo que dejar el mismo espacio. Esta es la idea de escala, ¿sí? Entonces, entre unidad y unidad tiene que haber la misma distancia. Una cosa es que yo les diga que ubiquen números aproximadamente en la recta como para darse cuenta de algo. Pero si uno les pide ubicar números en la recta numérica, se supone que uno está pidiendo que ustedes respeten la escala, los espacios entre las unidades. Eso es muy importante. ¿Por qué uno ubica números en la recta numérica y en este caso los enteros? Porque a mí ubicarlos allí me va a permitir darme cuenta del orden. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del orden de los números enteros? Saber su orden nos sirve para poder determinar cuál es más grande y cuál es más chiquito. Ahora, con los números naturales no hay mucho problema, porque si yo les pregunto entre los números naturales, ¿quién es más grande? ¿El 2 o el 5? Y ustedes enseguida me van a decir, y el 5 es el más grande y el 2 es el más chiquito. Es cierto, por ejemplo, entre el 0 y el 3, ¿quién es más grande? Y el 3 es más grande y el 0 es más chiquito. Pero a veces cuando nosotros nos metemos con los números negativos, cuesta un poquitito más. Fíjense que cuando uno compara dos números naturales, como yo les dije, por ejemplo, en este caso, si comparo el 1 y el 5 es el más grande. Si comparo el 1 y el 2 es el más grande. En la recta numérica, si yo comparo dos números, siempre el que está a la derecha es el más grande. Y eso me puede dar una idea que me puede ayudar para poder entender qué número es el más grande y qué número es el más chiquito. Si me dan dos números, los puedo ubicar en la recta numérica y veo quién está más a la derecha. El que está más a la derecha es el número más grande. Entonces, con este concepto, yo podría decir así. Yo voy de izquierda a derecha, el que está a la izquierda es el más chico y el que está a la derecha siempre es el más grande. Con este concepto, si yo les pido comparar, ¿quién es más grande? ¿El número 5 o el número menos 2? ¿El menos 5 o el menos 2? ¿Quién es el más grande? Y uno quizás se confunde y dice, el menos 5 es el más grande. Porque uno está pensando en los números positivos. Si yo les pregunto quién es más grande, el 2 o el 5 efectivamente es más grande. Pero si yo pienso en la comparación de dos números negativos, lo que puedo hacer es ir a la recta numérica y decir al menos 5 lo tengo por acá y al menos 2 lo tengo por acá. Pero los números más grandes eran los que estaban más a la derecha. ¿Y quién está más a la derecha acá? El menos 2. Entonces el más grande va a ser el menos 2, no el menos 5. Entonces acá hay un tema que suele confundir. Y esa es la idea de la clase de hoy, poder entender ese concepto. Bueno, nosotros hasta ahora ya somos capaces de darnos cuenta, si nos dan un número natural, dentro de esos dos números naturales, cuál es el más grande y cuál es el más chiquito. Nuestro objetivo va a ser ahora poder comparar cualquier número entero, uno positivo con uno negativo, dos negativos, dos positivos ya sabemos que lo sabemos hacer. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer eso. Yo acá puse, comparamos números enteros y utilizamos los símbolos. Estos dos simbolitos que a veces nos vuelven locos. ¿Qué quieren decir? ¿Mayor que o menor que? Cuando yo hablo de comparar dos números enteros, estoy hablando de poder determinar cuál es el más grande y cuál es el más chico. A eso me refiero cuando digo comparo dos números enteros. ¿Estamos? Entonces, primero vamos a recordar cómo era la utilización de estos dos simbolitos. Estos dos simbolitos en realidad son el mismo y depende de cómo miren las cosas. Yo les voy a dar un ejemplo por acá con números positivos que son los que sabemos comparar. Si yo tomo el número 4 y el número 5, todos estamos de acuerdo con que el número 5 es más grande que el número 4. Entonces, supónganle que yo pongo acá el número 4 y pongo el número 5. Entonces yo les digo, yo quiero que me digan cuál es más grande y cuál es más chico. Bueno, el 4 es más chico que el 5. O el 5 es más grande que el 4.
Es lo mismo decir que el 4 es más chico que el 5 o el 5 es más grande que el 4. Estos simbolitos los voy a usar de la siguiente manera. El simbolito siempre tiene una parte pequeñita, que es este puntito de acá, y una abertura grande. Parte pequeñita y abertura grande. Yo como sé si hacer el simbolito de esta manera o hacerlo para el otro lado. Bueno, cuando yo tenga que seleccionar para qué lado hacer el simbolito, lo que tengo que pensar es que la abertura grande, esta, siempre apunta al número más grande. Entonces yo primero tengo que detectar cuál es el número más grande. Como en este caso, el número más grande es el 5, lo que voy a hacer es el simbolito para allá. ¿Por qué? Porque la abertura grande apunta al número más grande y el puntito chiquito apunta al número más chiquito. Esto se puede leer así. 4 es menor a 5 o 5 es mayor a 4. Lo importante es que a mí el pijito me dice, esta abertura es para el más grande y esto se achica porque apunta al más chiquitito. Hubiera sido lo mismo si yo en vez de tener el 4 acá y el 5 acá, hubiera puesto el 5 acá y el 4 acá. Entonces, lo que me cambia ahí es el lugar donde puse a cada uno. Pero el 5 sigue siendo más grande que el 4. Entonces yo digo, ¿cómo sé cómo poner el simbolito ese? Y bueno, la abertura grande la tenés que poner apuntando al número más grande. Como el número más grande es el 5, hacemos así. Entonces esto agarra, el simbolito agarra el número más grande. Esto es lo mismo que esto. ¿Qué cambió? Que invertí de lugar los números. Pero esto se lee 4 es menor a 5 o 5 es mayor a 4. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que saber de estos simbolitos? Que esta parte siempre apunta al más grande. Y esta al más chiquitito. Esta al más grande. Y esta al más chiquitito. Entonces, para poder usar los números, primero tengo que, los símbolos, perdón, primero tengo que saber qué número de los que tengo es el más grande, qué número de los que tengo es el más chiquitito. Vamos a ver cómo podríamos analizar cuál es más grande y cuál es más chiquito. Suponete que a mí me hacen comparar dos números enteros positivos. No tengo ningún problema. Con los enteros positivos en realidad estoy trabajando con los naturales. Y yo me puedo dar cuenta fácilmente. Una manera de poder darse cuenta igualmente, si no lo tengo tan claro, qué número es más grande que otro, es ubicándolos en la recta numérica. Si yo los ubico en la recta numérica, yo acá tengo el 5 y el 2, y digo, los quiero ubicar en la recta numérica, los puedo ubicar aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta que haga una escala, porque esta ubicación la estoy haciendo no porque me pidan que los ubique, sino porque para poder determinar cuál es más grande y cuál es más chico. Supónganme que acá tengo el 0 y después voy a tener, estos son los dos positivos, así que van a estar todos para la derecha del 0. Voy a tener el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Solamente puse los dos que me interesaban. Puse el 0 para tomar de referencia, pero a mí me interesan ver dónde están el 2 y dónde está el 5. Acá lo hice a escala porque tenía lugar, pero si el número hubiera sido muy grande no iba a tener lugar. Entonces, yo ubiqué al 2 y al 5 en la recta numérica, que son los números que quiero comparar. Es decir, son los números que quiero saber cuál es más grande y cuál es más chico. Y nosotros habíamos dicho, el que está más a la derecha es el más grande. Entonces, en este caso, el más grande es el número 5. Obviamente que en este caso era muy fácil. Entre el 2 y el 5 nosotros ya tenemos claro que el 5 es más grande. Ahora, yo tengo al número 5 y al número 2. Tengo al número 5 y tengo al número 2. Y acá quiero ponerle uno de esos simbolitos. Y yo sé que una vez que detecté el más grande, que es el 5, tengo que poner el simbolito con la abertura grande apuntando para ese número más grande. Quiere decir que el simbolito va a ir así. El 5 es mayor al 2. ¿Estamos? Lo podrían haber puesto al revés, pero el simbolito también iba a ir al revés. Creo que con que lo ponga de una manera es suficiente.
Entonces, el número que está a la derecha es el más grande y cuando voy a completar con el simbolito de mayor que o de menor que, me fijo que esta abertura apunta al más grande. Ahora, quiero comparar dos números enteros pero negativos. Y es acá donde viene el problema. Quiero comparar el menos 50 y el menos 80. Y puede ser que me empiece a confundir. Entonces, una manera para evitar la confusión sería ubicarlos en la recta numérica. Como estos números son muy grandes, no voy a hacer una escala. Voy a ubicarlos aproximadamente para poder darme la idea de cuál es más grande y cuál es más chico. Esto es, cuál está más a la derecha. Voy a poner el 0 siempre de referencia. Y como estos son dos números negativos, sé que los números negativos están a la izquierda del 0. Ahora, recuerden que esto era así: 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces, ¿a quién voy a poner primero acá? Al menos 50. Y luego, más lejos allá, va a estar el menos 80. Primero están los de valorcito más chiquito y después va creciendo el valor, ¿sí? Recuerden, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, menos 200, menos 300. Ese es el orden. Entonces, los ubico. No los hice con una escala porque son números muy grandes y esto lo hago para darme cuenta quién es más grande y quién es más chico. Una vez que los ubico, digo, ¿cuál está más a la derecha? El menos 50 está más a la derecha. Y el que estaba más a la derecha en la recta numérica, ¿quién era? Y era el número más grande. Entonces, el más grande, en este caso, va a ser el menos 50. El menos 50 es mayor que el menos 80. Es al revés que con los números naturales. Si yo hubiera tenido positivos, 50 y 80, ¿cuál hubiera sido mayor? El 80. Pero para los números negativos se invierte eso. El más grande es el menos 50. ¿Cómo puedo colocar esto con los simbolitos? Yo tengo el menos 50 y tengo el menos 80. Dijimos que el más grande, voy a marcar el más grande, era el menos 50. Entonces el simbolito tiene que tener la abertura grande indicando el más grande. Quiere decir que iría así. Esta abertura grande apunta al más grande. Menos 50 es mayor que menos 80. Por último, ya comparamos dos números enteros positivos, es decir, dijimos cuál era más grande y más chiquito. Dos enteros negativos, dijimos cuál era más grande y cuál más chiquito. Y ahora vamos a comparar un entero positivo y un entero negativo. De vuelta, digo, bueno, los voy a ubicar en la recta numérica porque me parece que eso me ayuda. Entonces los ubico. Y acá, ojo, uno es positivo y otro es negativo. Entonces voy a tener el 0. A la izquierda del 0 voy a tener el negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por acá. Y a la derecha del 0 voy a tener el positivo, que es el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá lo hice con una escala porque me alcanzaba. Ahora, yo tengo que ver cuál es el más grande. Dijimos, el número más grande o el mayor siempre es el que está más a la derecha. En este caso, el que está más a la derecha es el 7. Entonces el 7 es el mayor. Por último, nos falta poner el simbolito. Yo tengo el menos 4, tengo el 7 y acá tengo que poner un simbolito. Marco el número más grande, que era el 7. Por lo tanto, el simbolito va a ir con la abertura grande para el 7. Sería así. Esto se lee menos 4 es menor a 7 o 7 es mayor a menos 4. Es lo mismo. Igualmente yo puedo sacar una conclusión de todo esto. ¿Sí? Si yo tengo dos números enteros positivos, no tengo problema. Siempre puedo determinar muy fácilmente cuál es el más grande y cuál es el más chiquito. O con la utilización del símbolo. Si yo tengo un número, dos enteros negativos, es al revés de los naturales, es al revés de los positivos, ¿sí? En este caso nosotros hemos dicho que si hubiéramos tenido 50 y 80, el 80 era más grande.
Ahora, para menos 50, menos 80, menos 50 más grande. Y si tengo un entero positivo y uno negativo, es muy fácil. Siempre va a ser más grande el positivo, porque los positivos están a la derecha del cero y los negativos están a la izquierda. Entonces, a mí me dan para comparar uno negativo con uno positivo, el más grande siempre es el positivo. El único que puede traer mayores inconvenientes es este, cuando tengo que comparar dos números negativos, ¿sí? Suele confundirse uno con eso. Pero bueno, no importa. Es cuestión de practicar, ir acostumbrándonos a trabajar con los números enteros y van a ver que no va a haber ningún tipo de problema. Hasta acá llegamos con hoy, con la clase de hoy. La idea era poder introducirnos más en el mundo de los números enteros. Y bueno, espero que puedan hacer la actividad que les voy a proponer. Les mando muchos besos virtuales y espero verlos pronto.